Bueno, este domingo vamos a nuevamente retomar lo que habíamos dejado hace un par de semanas, que es hablar acerca de algo que sin darnos cuenta nos daña mucho, que es la tentación. Vamos a pasar a la segunda parte y final de este gran tema que es la tentación. Nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, al capítulo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Vamos a leer en esta oportunidad solamente el versículo 4. Leemos la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Se acuerda algo de lo que conversamos la vez anterior? Si no se acuerda, lo recordamos. El resumen de la clase anterior y lo que hablamos en la clase anterior es, primero, desarrollar, definir qué es lo que es la tentación. Lo vimos en el hebreo y lo vimos en el griego, ¿verdad? La raíz de la palabra que significaba prueba, dificultad o incitación. Hablamos de los tipos de tentación también, que está la tentación a hacer el bien, que es cuando Dios nos prueba para, qué sé yo, probar nuestra paciencia, probar nuestra veracidad, para probar nuestra fidelidad. ¿Ya? Esa es una tentación a hacer el bien. Pero también está la tentación a hacer el mal, ¿verdad? Que la comete, digamos, el traidor, ¿se acuerdan? El traidor que llevamos dentro, que son nuestros deseos, nuestros malos deseos, nuestras maquinaciones, ¿verdad? Y el diablo, que también nos incita, nos lleva a hacer el mal. Hablamos también de cómo manejar la tentación, entrar en tentación, cuando vamos a entrar en la tentación y cuando estamos en la hora de la tentación. Hablamos de cómo detectar cuando el enemigo trae a un cristiano a la tentación. ¿Por qué debemos tomar tan en serio la tentación? También lo comentamos. Y hablamos de un tema sumamente importante, de que el cristiano por sí solo no puede resistir la hora de la tentación. Aunque lo queramos, aunque seamos personas de 2 metros, muy fuertes, con mucha energía, con mucha musculatura, la tentación no va por ese lado, nos ataca por los lados, los flancos que más nos dañan. Hablamos también de saber en qué confiábamos, porque muchas veces confiamos en el corazón y tenemos erróneamente esas frases que dicen, no, si sabes qué, te lo digo de corazón, o te amo con todo mi corazón. Hablamos que el corazón es perverso, es malo. Entonces cuando hablemos de esa forma, tengamos cuidado porque podemos caer. Bueno, y por último hablamos de los errores, del exceso de confianza del cristiano que subestima la tentación. ¿Qué queríamos decir con esto? No, yo me consagro al Señor, yo sirvo al Señor, yo me santifico al Señor, por lo tanto no me va a pasar nada. Eso es un exceso de confianza. Y que Dios también nos habló la vez anterior acerca de eso. ¿Para qué? Para tener cuidado respecto de esa sobreconfianza, exceso de confianza o subestimar la tentación. ¿Por qué? Porque a ese cristiano el diablo es a quien más lo va a atacar. ¿Ya? Por eso es que tenemos que ser bajo perfil, calladitos, sabios, orando y clamando siempre al Señor.
De eso se habló la vez anterior. En esta oportunidad, quiero que estén con sus Biblias a mano, atentos, porque vamos a leer harto. Vamos a hablar primero de entrar en la tentación. Entrando en la tentación, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos darnos cuenta, detectar cuando vamos a entrar en la tentación? Si queremos evitar entrar en la tentación, debemos reconocer sus síntomas. Si usted desea triunfar sobre el pecado, usted debe considerar qué es lo que le tienta a ese pecado y evitarlo. Tenemos que saber determinar qué es lo que nos tienta para evitarlo. La tentación es la raíz y el pecado es el fruto amargo. Usted nunca caerá en pecado sin haber sido tentado. Estas dos cosas van muy ligadas. Usted no va a caer en el pecado sin haber sido tentado. ¿Ya? Probablemente sus amistades le conducirán a pensamientos, palabras o hechos pecaminosos. Veamos por favor qué es lo que dice en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 33. Disfrute mientras pueda, porque seguramente después estará lamentando el pecado resultante de aquello. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, por favor. No erréis, tan malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Ya nos alerta el Señor. No nos equivoquemos. Las malas conversaciones corrompen, nos separan, hace que cambiemos nuestras buenas costumbres y las convirtamos en malas costumbres. Así es, Señor. Por eso que dice, probablemente sus amistades le conducirán a pensamientos, palabras o hechos pecaminosos. ¿Por qué? Porque nos corrompen, nos apartan de la santidad, de la consagración al Señor. Vamos al segundo punto, que muchas veces no consideramos, que es la fuerza de la tentación. El amor al dinero, la ambición, producirán un efecto similar a lo que estábamos hablando recién tras seguirlo. Inconscientemente nos acarreará mucha tristeza y amargura consigo. Veamos qué es lo que nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabe por qué es tan fuerte la tentación? Porque es una lucha contra nosotros mismos. ¿Y sabe contra qué? Contra lo que me gusta. Por eso que es difícil. Así es. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, no de las cosas buenas, de las cosas malas. Por eso que es fuerte la tentación, porque hay cosas que me gustan, pero que son malas, pero son ricas. A los diabéticos, ¿ah? Sí. ¿Qué les gusta? Todo. Yo sé que aquí los diabéticos se portan un 7. ¿Ah? No, si están con el azúcar, pero ahí... extraordinario. Pero ¿qué es lo que pasa? En el caso de los diabéticos, si yo tomo o diluyo mucho azúcar y me gusta el café con harta azúcar o el té con harta azúcar y me gustan, qué sé yo, los pais de limón y mejor no sigo. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que le dé un coma diabético por exceso de azúcar. Entonces aquí dice que si yo sé lo que me aparta, tengo que evitarlo. Así es. O tengo que, escucha esta palabra, bloquearlo. No se olvide de eso. El orgullo, por otra parte, hizo caer a varios grandes hombres de la Biblia. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, del 1 al 9, por favor. ¿Leemos de uno?
De dos, por favor. Sí, sí. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aoret, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Dan-Jaam y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban de espada, y los de Judá 500.000 hombres. Jehová estaba airado con el pueblo. ¿Cuál fue el pecado de David? Orgullo. El orgullo. ¿Era malo cesar al pueblo? No, pues, no era malo. Pero él se ensoberbeció Sí. por aquello, ¿verdad? ¿Y cómo podemos darnos cuenta y determinar nosotros que una persona es orgullosa? ¿Se ha dado cuenta de eso? Por su hecho. ¿Cómo puedo yo, a lo mejor ni siquiera hablar yo, sino que escuchar? ¿Cómo yo, escuchando a una persona, puedo saber de que es orgullosa? Algunos dicen que es la enfermedad del yo-yo, ¿verdad? Yo hice esto, es que sabes que yo cuando hago esto, cuando la otra vez yo dije esto, o... ¿Qué pasó aquí? David mandó a un general y ojo, que el general le dijo: Rey, le aconsejó. Y esto también es importante. Reparemos en este detalle. Hubo alguien que le habló al rey, le aconsejó. Ya, porque esto también va a estar más adelante, cuando tus amigos te aconsejan algo, o cuando te encaran, o cuando te enrostran por algo, te lo dicen. Judas Iscariote, hablamos del amor al dinero, de la codicia, de la ambición, hablamos del orgullo. Judas Iscariote durante un tiempo pudo controlar a medias su pecado al lado de Jesús. Yo creo que porque estaba al lado de Jesús nomás pudo, de cierta forma, llevar ese pecado. Sin embargo, siendo seducido por Satanás, y junto a su codicia no lo resistió, y sabemos acerca de su forma de morir, ¿verdad? Abraham, Jonás y Pedro son otros ejemplos que tenemos también para mencionar. Abraham, por mano, el amigo de Dios, también cayó, también mintió. Así es. Jonás, ¿para qué decir? Ese tiene una historia bastante interesante y atractiva y peculiar. Cuando el corazón de una persona comienza secretamente a gustar de la tentación, es muy probable que no esté consciente que, precisamente, ya está en medio de una tentación. ¿Qué peligroso es esto? Así es. ¿Por qué es peligroso? Porque usted no se va a dar cuenta si no está percibido en la gracia de Dios, en la santificación progresiva, en la oración, en la lectura bíblica. Si usted no está atento en esas cosas, la tentación le va a pegar y no se dará cuenta hasta cuando ya esté ahí en medio y no sepa qué hacer. Lo conversamos la otra vez, que la tentación llegará de manera somera, cauta y asolapada.
Si no es tan grave, no me pasará nada. Si una mentirita blanca no le hace mal a nadie. Ojo con esas palabras, con esas frases. Probablemente recién nos demos cuenta cuando estemos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado, lamentar haberlo consumado. El ego, el orgullo, la soberbia, son los principales pecados que abundan sobre todo en asuntos ministeriales, aquí adentro. Tenga eso claro, hermano, hermana. El diablo no va a tentar a los que están afuera. Nos va a tentar a nosotros que estamos acá adentro, que estamos más encima tratando de mejorar, tratando de ser mejores cristianos, tratarnos de acercarnos más a Dios. A nosotros nos va a molestar, a nosotros nos va a querer hacer caer. Y es de lo cual tenemos que preocuparnos de sobremanera y trabajar diariamente en nuestra consagración y santificación. Más de alguna vez hemos caído en la tentación sin darnos cuenta. Muchas veces. ¿Cómo es posible que teniendo una buena intención seamos tentados? Vamos a Segunda de Reyes. Solamente como referencia, en el capítulo 9 y 10 encontramos la historia del rey Jehú. ¿Lo recuerdan? Quien fue encargado para matar. Fíjese en este cuadro. El rey Jehú fue encargado para matar a todos los de la casa de Acab, sacerdotes y príncipes, pero su pecado fue enorgullecerse de aquello. No era malo matar a los sacerdotes y los príncipes porque Dios lo había mandado. Porque Acab había matado a los príncipes y los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero Jehú cometió el error de, después de haber matado y sacrificado a estos sacerdotes y príncipes, ¿sabe qué error cometió? No darle la gloria a Dios por aquello. Ese simple detalle, así de fino, nos hila Dios a cada uno de nosotros. No se dio cuenta que a través de su celo por Dios, que estaba extraordinario, que era excelente, pues todos somos, de hecho, tenemos un Dios celoso. Se convirtió en orgullo lo que le fue contado por pecado delante de Dios. Fue más importante su reputación que glorificar al Señor. En oportunidades pensamos que estamos actuando bien dentro de nuestra propia prudencia. ¿Quién determina que estamos obrando bien o obrando mal? Cuando pensamos que nosotros mismos estamos obrando bien, ojo, estemos atentos, porque puede estar entrando el orgullo. Acuérdese de Nabucodonosor, acuérdese de Saúl, acuérdese de David, acuérdese de Jehú, que hablamos recién. Hay que tener varios ejemplos. Dentro de nuestra propia prudencia, y no dejamos que nuestras acciones sean para la gloria de Dios. Si llegamos a este momento o situación, entonces ya entramos en la tentación. Y no estamos hablando de pecados graves, estamos hablando de pecados nuestros, de la mentira, del orgullo, de la ambición, del amor al dinero. Cuando nos encontremos frente a estas situaciones que nuestros deseos pecaminosos tienen la oportunidad de ser satisfechos, ciertamente ya hemos caído en la tentación. Si alguna vez te has sentido débil, esto cuando en invierno a lo mejor nos estamos medio débiles, ¿verdad? Y estamos más propensos a enfermarnos, de la misma forma sucede en nuestra vida espiritual. Si te alejas de tu consagración diaria, si te alejas de la búsqueda integral del Señor en oración, en lectura bíblica, y estar siempre vigilante espiritualmente, manteniendo bloqueado aquellos deseos ocultos con tu santificación progresiva, lo más seguro es que ya estés en medio de la tentación. ¿Y cómo lo notamos eso? Cuando andamos medio tibios, cuando nos cuesta orar, cuando no voy a leer la palabra hoy día, la voy a leer más rato, y ese más rato se pasa el día, y se pasa el otro día, y se pasa el otro día, y acumulamos como 5 días en la lectura de la palabra. Y
Y de repente nos damos cuenta de que no, si es que en realidad ya no es tan importante, porque es más importante a lo mejor ver otras cosas. ¿Usted ha tomado el tiempo de lo que se demora en leer la palabra del Señor en la mañana? Bueno, yo lo hago en la mañana, pero ¿su lectura diaria ha tomado el tiempo? ¿Cuánto nos demoramos en leer la palabra o escucharla los que la escuchan? 20 minutos, media hora. 20 minutos, media hora, ¿verdad? 15 minutos los que leen más rápido. ¿Cuánto rato pasamos a lo mejor en TikTok? O en Instagram, o en Facebook, o viendo las noticias, po. Que nos gustan tanto las noticias. ¿Cuánto dura los noticieros? Hora y media. Como 2 horas. 1 hora y media, ¿verdad? Mínimo. Entonces, eso es un signo, es una señal de que nos estamos yendo para abajo, en vez de irnos para arriba, o nos quedamos estancados. Tibieza espiritual. Por ejemplo, cuando te comprometes de manera superficial y no eres constante con tus deberes cristianos, siendo negligencias en el cumplimiento de cada uno de ellos, simplemente estarás débil. Recuerden lo que pusimos ahí, cuando nos sentíamos débiles estábamos más propensos a enfermarnos, ¿verdad? Si somos negligentes en los trabajos espirituales, también nos vamos a enfrentar a esta tibieza espiritual, y al momento de ser tentados, ¿qué cree que va a pasar? ¿Vamos a salir victoriosos? No, muy por el contrario, el desconsuelo te embarga cuando te encuentras derrotado y fracasado por culpa del pecado cometido sin haberse dado cuenta de llegar a ese punto. Por favor, leamos en Oseas capítulo 7 del 8 al 10. Oseas 7 del 8 al 10. Ya que lo tiene, lo lee, por favor. Oseas 7, Capítulo 7, versículos 8, 9 y 10. dice así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Devoraron su comida, se le pasó el tiempo, le salieron canas. Y hasta el 10. Hasta el 10, perdón, disculpa. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Fíjese, se les pasó el tiempo, le salieron canas Algo indirecto. y no se volvieron a Dios. Y no se volvieron a Dios. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a estar así, Así es. ¿verdad? Tenemos un ejemplo, y aquí hay un detalle muy importante. La iglesia de Sardis superficialmente aparentaba ser una iglesia viva, porque era religiosamente correcta. Aquí vamos a detallar qué es lo que es religiosamente correcto. Porque cumplía con cada una de las cosas que la palabra decía. Sin embargo, el veredicto del Señor tuvo otra razón. Vamos a Apocalipsis 3, por favor. Versículos 1 y 2, por favor. Escribe el ángel de la iglesia a Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Superficialmente cumplían con la palabra, pero hacia afuera nomás, como me ven, ¿verdad? Así. El veredicto del Señor fue: tiene el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No, si yo demuestro que estoy bien, no, si yo demuestro que oro, yo demuestro que estoy en comunión con Dios, pero le demuestro a la gente, po. ¿Qué pasa si un día Dios me habla así como le habló a la iglesia de Sardis?
El Salmo 119 describe de manera perfecta la relación inseparable que hay entre el nacido de nuevo, o sea, un salvo, y sus deberes en la adoración a Dios. ¿Sabe qué? Hay ciertos detalles que nos van a ir demostrando que no estamos bien, de que vamos camino a la tentación y enseguida el pecado. Si encuentras que las cosas santas, pías, ya no te satisfacen, déjame decirte que te encuentras en peligro. Está en peligro, hermano, hermana, está en peligro. Si encuentras que Dios ya no es suficiente para ti, te invito a reflexionar en aquellas cosas o deseos que te han apartado de tu santificación para el Señor. Lo que hablábamos recién. Así es. No, sí, ¿para qué voy a leer? Sí. O sea, voy a leer, pero lo voy a postergar. Ese es un síntoma. Estamos hablando de los síntomas. Así es. No, si más rato oro. Ah, no, que a lo mejor me levanté atrasado. No importa, en el camino oro al Señor ahí cuando voy manejando, sin cerrar los ojos, porque si cierro los ojos... ¿Cómo podemos guardarnos entonces libres de la tentación? Vamos a San Marcos, capítulo 14, del 32 al 42. En el Evangelio según San Marcos nos encontramos con Jesús y algunos de sus discípulos, un cuadro bastante conocido, cuando Pedro, Jacobo y Juan fue a orar al Getsemaní. Por favor, alguien que me lea el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos, No, perdón. Marcos estoy en 14. 14. 14:34, sí. 14:34. Sí. Le dijo. ¿Leo? No, ¿se acuerdan? Cuando lo recrimina. Claro, ¿lo tiene? Ingrid. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Estábamos hablando de que Jesús eligió, fíjese, a estos 3 discípulos. No fue con los 12, fue con estos 3. Los eligió, acompáñenme, vamos a orar. Y les dijo, quédense aquí, yo voy a ir a orar un poco, me voy a apartar de ustedes, voy a ir a orar un poco, quédense aquí y velar. Jesús estaba muy triste. ¿Por qué estaba triste? ¿Lo recuerdan? Porque se acercaba a su hora. Qué triste, qué doloroso. Y les señala que velen y oren, entre tanto que él se apartaba a orar. Por favor, alguien que me lea el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Vino luego, en una hora. Algunas veces no aguantamos los 5 minutos, ¿sí o no? En el versículo 37 los encuentra durmiendo y recrimina a Pedro y le dice, Pedro, ¿cómo? Oye, los dejé acá, yo fui a orar, los dejé acá para que ustedes velaran y oraran y los encuentro durmiendo. Lo recrimina por no ser capaces de velar una hora. Por favor, el 38 ahora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo podremos guardarnos libres de la tentación? Por favor, léame la última parte nuevamente. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre vamos a tener la lucha contra la carne y contra el diablo para guardarnos libres de la tentación, pero Jesús les dijo a los discípulos, Así es. velen y oren mientras yo voy allá. Y después vamos a saber por qué les decía que velaran y oraran. En 3 oportunidades los encontró durmiendo. Excusas hay muchas. Habían caminado, a lo mejor, estaban cansados, era tarde, era amanecida, a lo mejor, qué sé yo, estaban cansados. Porque recuerden que ellos caminaban todo el día. Tenían excusa suficiente para dormirse. Pero Jesús les dijo, velen y oren. ¿Por qué? Excusas hay muchas, pero la tentación será implacable. Así es.
al momento de llegar y hacernos pecar. Por lo tanto, mientras más seguros creamos estar en Cristo, más precavidos y atentos debemos estar frente al enemigo. Velad y orad, les dijo Jesús a los discípulos. Recordemos que la tentación no se dará a conocer a nosotros de manera clara, evidente. El diablo no le va a decir, te vengo a tentar, te vengo a tentar, empieza a orar que te vengo a tentar, empieza a leer la palabra que te vengo a tentar. El diablo no nos va a decir eso. No nos avisará. No será clara y evidente para que podamos determinarla y combatirla, sino que esperará que estemos distraídos, que estemos tibios, descuidados en la oración, sin estar atentos, velando y permaneciendo en la lectura bíblica. Lo peor de todo es pensar que no, si el Señor está ahí con nosotros y a mí no me va a pasar. Así como la tentación nos ataca a través de la fornicación y el adulterio, lujuria, la envidia, el amor al dinero, avaricia, el orgullo, la soberbia, la ira, la gula, la pereza, la mentira y tantas otras cosas más, tenemos que ser responsables de no descuidarnos ni sentirnos seguros. ¿Se fija qué es lo que está ahí enumerado? ¿Qué son esos? Hay una película de eso. 7 pecados. Siete pecados capitales. La mentira y tantas otras cosas más, tenemos que ser responsables de no descuidarnos ni sentirnos seguros. Entienda, hermano, hermana, nosotros no somos capaces, Así es, Señor. por voluntad propia, Así es. de mantenernos incólumes frente a la tentación. Como ya comprendimos que por nuestra fuerza no podremos salir victoriosos, analicemos qué tenemos que hacer para no caer. Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Y no nos metas en tentación. Mateo 6, 13. También nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjese. ¿Por qué caemos en la tentación? Porque no estamos leyendo la palabra. Porque si leyéramos la palabra, sabríamos que Jesús nos enseñó a orar diciendo, y no nos metas en tentación, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Y es así que nos está instruyendo que debemos confiar en el poder y sabiduría divina y no en nosotros mismos para guardarnos de la tentación. Así es. Segundo, qué mejor ejemplo que Jesús mismo, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque fue el único que no cayó en la tentación. Todos hemos caído, Así tal vez o más. ¿Se acuerda que en televisión abierta mostraban las predicaciones en ese tiempo de Rex Humbard, de Jimmy Swaggart? ¿Lo recuerdan? Y también recuerdan que fue una noticia de diario matutino cuando Rex Humbard, el evangelista, y el evangelista Jimmy Swaggart. ¿Por qué? Porque era noticia. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de las sanidades que hacían estos evangelistas, pero también cayeron. Por lo tanto, siempre nuestro ejemplo sea nuestro Salvador Jesucristo. es, Dios. Judas, en el versículo 24, por favor. Jesús es el único que con propiedad puede hacerlo. Nos puede hablar acerca de esto. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de Dios con gran alegría. El único. Así. A mí me cae súper bien mi pastora. Y oro por él. Oro por cada uno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque es triste cuando uno de nosotros cae. Así es. Cae. ¿Por qué? Porque cuesta mucho levantarse y cuesta mucho la restauración. Amén. 1 Corintios 10:23. Por favor, alguien que me ayude. El Señor siempre nos dará un escape. En el Salmo 91,
ustedes se lo saben de memoria. El Señor nos guardará de nuestros caminos. Romanos 16:20 nos librará del maligno. Partamos por 1 Corintios 10:23, por favor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo puedo hacer todo lo que quiera, o todo lo que Dios me permita, o todo lo que el Espíritu no me haga trabajar la conciencia, ¿verdad? Puedo hacer todo, pero no todo me corresponde. Vamos a Romanos 16:20, por favor. Y alguien que me busque 1 Tesalonicenses 5:17. Romanos 16:20 nos librará del maligno. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cómo dice la primera parte? Aplastará. El Dios. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros No dice, como hay algunos predicadores que dicen, no, si tenemos al diablo aquí debajo de nuestros pies. Hermano, no repita esos errores. Así es. Porque el único que aplastará al enemigo El Dios de paz. es nuestro Señor. Amén. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 5:17. Ahora sin cesar. Así es. Más claro. Sepamos entonces por qué estamos velando. ¿Ya? Tenemos que velar en tiempos de prosperidad. Y aquí vamos a entrar, como diría alguien, en las patas de los caballos. Aquí vamos al área chica, vamos al punto penal. ¿Ya? En términos futboleros. Quizás esta en sí, el tiempo de la prosperidad, es una hora de tentación. En concepto. ¿Por qué? Porque es una tentación en sí. Podríamos decir que van juntas, casi a todos lados, y que una lleva a la otra. La prosperidad y la tentación. Provee la oportunidad para cumplir los deseos pecaminosos del hombre como primera cosa. ¿Por qué? Porque tiene todo. Y en segundo lugar, el diablo sabe cómo usarla para ganar alguna ventaja. Proverbios 1:32, Proverbios 38 y 9 y Oseas 13:6, por favor. Recuerde siempre esto, la prosperidad y la tentación van muy unidas, entrelazadas. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Proverbios 38 y 9 y Oseas 13:6, por favor. Y nos hace una pregunta esto, ¿verdad? Nos hace recapacitar. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así decía el rey Salomón. Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Aquí nos empezamos a complicar ya. ¿La prosperidad es mala? No, según la última referencia dice que se ensoberbeció el corazón. Eso es lo malo, el orgullo. Proverbio 38:9 decía, no me des tanto ni me des tan poco. ¿Por qué? Porque los extremos son malos si no tengo la gracia de Dios. Así es. ¿Verdad? O sea, 13:6 es claro, es enfático. Estos tres proverbios, estos dos proverbios, el rey Salomón lo decía. ¿Ya? Sin embargo, en esta situación, para que la prosperidad no nos haga mal, dentro de la misericordia de nuestro Dios está su gracia. La gracia divina. Que evitará que caigamos en un sueño espiritual. En el pasaje del Getsemaní los discípulos estaban dormidos física y espiritualmente. ¿Se acuerdan que lo leímos recién? Veamos qué le pasó a Pedro. Después
cuando Jesús lo recriminó. En Mateo 26, del 69 al 75, ellos estuvieron durmiendo porque no pudieron velar. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, ellos no pudieron velar, se quedaron dormidos 1, 2 y 3 veces, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando venían de vuelta? Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Así Y salió fuera, lloró amargamente. es. ¿Sabe que a mí me conmueve recordar o contextualizar el momento de Pedro cuando llegó a ese momento de darse cuenta de que había negado al maestro? A lo mejor en un momento de apremio por salir de esa incomodidad. No, si tú andas con ellos 3 veces, ¿verdad? Y a lo mejor le afloró lo que primero tenía para salir de ese momento incómodo. Pero después, Así es. cuando fue consciente de lo que realmente hizo, de negar al maestro, que además mintió, ¿verdad? Dice que lloró amargamente. ¿Cuándo uno llora amargamente? ¿Cuándo uno llora desconsoladamente? Cuando casi no tiene consuelo, cuando no hay nada que tráiganle agüita porque está llorando mucho, ¿verdad? Qué terrible momento. Hablamos de la lectura diaria. ¿Qué beneficio recibe usted a través de eso? ¿Qué trae consigo la lectura diaria? ¿Se ha enfriado su celo por Jehová? ¿Se está volviendo negligente en sus responsabilidades espirituales? Tal vez las cumple, como los de Sardis. ¿Pero lo está haciendo con fervor a Dios? Porque a lo mejor, ¿sabe qué? Los fariseos cumplían, hablaban de la ley. ¿Pero qué les decía Jesús? ¿Lo recuerda? Lo trataba pésimo. Sepulcro blanqueado, le decía. Generación de víboras. Ahí por lo suave. O a lo mejor, ¿sabe qué? Estamos cansados de la vida cristiana. No, si el cristianismo ya no es para mí. ¿Está creciendo su amor y deleite en el pueblo de Dios? ¿O ya se enfrió? ¿O ya se le pasó el fervor? ¿Se siente débil? ¿Está cambiando su amor espiritual al pueblo de Dios por un amor carnal? Ahí están las referencias. Vamos a avanzar porque se nos pasa la hora. Recién estábamos velando por la prosperidad, ¿verdad? Ahora tenemos que velar en tiempos de gran regocijo espiritual. Vamos a 2 de Corintios, por favor, en el capítulo 9, en el capítulo 12. Recordemos el episodio de la transfiguración. Los mismos discípulos fueron testigos de algo tan glorioso cuando vieron a Jesús transfigurado, Así es. cuando estuvo con Elías y cuando estuvo con Moisés, cuando no podían mirar su rostro porque era resplandeciente. Pero ¿sabe qué? Al descender de ese momento, de un momento glorioso, Así es. no pudieron echar fuera un demonio de una mujer, no pudieron liberarlo. Por favor, alguien que me lea 2 de Corintios 12 del 1 al 9.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Hasta ahí? El apóstol Pablo tenía de qué gloriarse, ¿o no? Así. Era una persona culta, inteligente, sabia. Había aprendido a los pies de Gamaliel, un erudito de aquel tiempo, Así es. pero muy por el contrario. Él decía, ¿de qué tengo que gloriarme? En algún minuto también dijo que le dijo al Señor que le sanara esa afrenta que tenía, y Jesús le dijo, bástate de mi gracia. Tenemos que estar velando también cuando estemos bendecidos espiritualmente, a eso se refiere el título. Ya cuando estamos regocijándonos espiritualmente, estemos bendecidos por el Señor, estemos velando, porque también el diablo puede ocupar ese momento para entrar, distraernos, hacernos dormir espiritualmente y caer. Fíjese que Jesús también fue tentado por el diablo en el desierto, pero no cayó en la trampa del maligno, porque estaba atento, velando y orando. ¿Por qué estamos velando? ¿Debemos velar en tiempos de autoconfianza? Lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba con Jesús, compartía con Jesús, dormía con Jesús, desayunaba con Jesús, almorzaba con Jesús, cenaba con Jesús. ¿Qué le iba a pasar a Pedro? ¿Cómo voy a negar, Señor? ¿Cómo te voy a negar, Señor, si yo estoy contigo? Daría mi vida por ti. Así es. Le cortó la oreja a un guardia, a un soldado. Pero al momento de... lo negó. Y lloró desconsoladamente. Por favor, alguien que me lea Romanos 11:20. Seamos sabios. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Tú por la fe estás en pie. No te creas. No somos nada, ni nadie. Seamos sabios. Así es. ¿Cómo podemos guardar nuestros corazones en contra de la tentación? Proverbios 4:23 nos enseña una forma bastante especial de velar. Pero dicho de otra forma. Proverbios 4:23. Aquí ya estamos aprendiendo a velar. Eso nos está haciendo el Señor a través de esta palabra, de este segmento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar el corazón. Pero guardar el corazón santificado, consagrado, no el corazón perverso, no el corazón maligno, sino que el corazón santificado para el Señor. ¿Usted sabe por qué está velando? Yo le voy a decir por qué. Primero, conozcamos nuestro propio corazón. Ya hablamos de esto. El corazón es malo, es perverso, es dañino, tiene malos pensamientos, cavilaciones perversas, etc. Tu carácter puede ser una debilidad si no estás apercibido en el momento de la oración y sin duda caerás. Determina tus debilidades. ¿Nos podemos engañar a nosotros mismos? No. ¿Nos conocemos?
Sí. ¿Nos engañamos? No. Determina tus debilidades, clama a Dios por ellas, porque tú no puedes, recuérdelo, nosotros no podemos, no tenemos la fuerza espiritual para resistir la tentación. Nosotros, por esencia, como seres humanos, no podemos. Así es. Agradezca a aquel hermano que le enrostra sus debilidades y de las cuales debería guardarse. Alguien que me lea Proverbios 27:6, por favor. Determine sus debilidades, reconózcalas, trabaje en ellas, ore para que el Señor no la haga caer, no lo haga caer en esa debilidad. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. 27. 27:6. ¿Sí? Proverbio 27:6. Me equivoqué entonces. Pero habla acerca de aquel amigo ¿No está bien? que te enrostra el pecado. A lo mejor, El 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. a lo mejor nos vamos a enojar, a lo mejor nos vamos a molestar porque alguien me dice lo que a mí me parece mal, porque es algo que a mí me gusta. No es bueno, pero me gusta, ¿verdad? ¿Cómo podemos guardar nuestros corazones en contra de la tentación? 2. Cuide las debilidades. Si usted sabe cuáles son sus debilidades, cuídelas, preocúpese de ellas. Los ejemplos son innumerables, pero hay que consignar que las tentaciones de uno no son las mismas de otros. Así es. No, que sabes que yo no puedo dejar de mentir. A lo mejor esa es su debilidad, no es la mía. A lo mejor la mía es la codicia, la ira, el enojo, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas pueden andar sobre el pasto recién cortado sin sufrir de alergia, pero quien la sufre, sin duda buscará otro camino para evitarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después la alergia, que te suelte la alergia. De la misma manera, cada uno de nosotros necesita saber sus particulares alergias Así es. y evitarlas. Empecemos a provisionarnos y tener argumentos en contra de la tentación, que es lo que necesita nuestro corazón. Ya hablamos de los traidores, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quiénes son los traidores? Nuestros malos deseos, los que están acá dentro del corazón. Que habitan bloqueados en nuestro corazón y que ya debiéramos reconocer. Pero esto no es suficiente. Atención con esto. En tiempos de guerra, en la antigüedad, aquellos que nos gustan las películas de historia, los invasores quienes atacaban cercaban los castillos, las fortalezas, los rodeaban, de tal forma que no podían salir fuera de sus muros. Así los sitiaban privándolos de comida y a la postre los capturaban. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaban bien abastecidos y como tenían que salir a comprar la comida o a buscar la comida, los cazaban, los capturaban y les robaban los castillos. Si el enemigo, por el contrario, notaba que estaban bien armados y con provisiones suficientes para un tiempo, se retiraría sin atacar. Eso es lo que tenemos que hacer espiritualmente. Reconocer nuestras debilidades, orar por ellas, pedir al Señor que nos ayude, cercarlas, rodearlas, bloquearlas, y el diablo no va a seguir porque se va a dar cuenta de que usted está apercibido, velando, protegido por la gracia y la divinidad de nuestro Señor. Un ejemplo, acuérdense de José, con la esposa de Potifar. ¿Provisiones de qué? Lo enumeramos. Una conciencia de amor en Cristo. Un conocimiento del propósito de la gracia de Dios. Del deleítese en la sangre de nuestro Salvador y en su amor para morir por nosotros. Piense en los privilegios que tiene la cruz. El Señor nos adoptó a través de la cruz. El Señor nos justificó a través de la cruz. Así es. Y además nos otorga una vida diaria con Dios. No separado de Dios, sino que una vida diaria con Dios. Efesios 1:4, por favor. Y después Filipenses 4:7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santidad. Efesios 1:4. Eso también nos aparta y bloquea nuestras debilidades.
¿Y Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Santidad y paz. 4. Manténgase alerta todo el tiempo. Así es. Tal como un guardia debe estar atento a cualquier movimiento del enemigo, el cristiano debe estar alerta a cualquier signo que indique la proximidad de una tentación. Muchos creyentes no están conscientes de la cercanía del enemigo hasta que lo hiere. Este proceso de entrar en la tentación a menudo es difícil de discernir. Recuerde que muchas de las tentaciones comienzan con simples obras de caridad, haciendo cosas buenas. Pero ahí, en medio de eso está la tentación. Para esto necesita gracia y sabiduría de Dios. Para estar alerta siempre. Tienes que saber que el diablo le gusta traer mal del bien. En medio de la bendición, Así es. en medio de la caridad, está el diablo para hacernos caer. Hablamos de paz, hablamos de santidad. Pon oído y no deseches de buenas a primeras también a aquellos hermanos que te alertan y desean que no pierdas tu santidad. Hermano, ¿sabe qué? Lo noto medio extraño. He visto unas fotos por ahí que está medio falta el caldo espiritual. ¿Ah? A los porotos espirituales. 5. Considera hacia dónde le conduce la tentación. Si deseamos velar contra la tentación como corresponde, necesitamos recordar a estas alturas hacia dónde nos conduce la tentación. Habiendo determinado qué o cuáles son nuestras tentaciones, recuerde que tenemos dos enemigos, el traidor y el diablo. Recuerde, el traidor. ¿Quién es el traidor? Nosotros mismos, nuestros malos deseos, nuestros gustos que no corresponden. Y nuestros enemigos nos atacan y están activos 24/7. No nos dejan dormir, no nos dejan descansar, ni en la noche ni en el día. El primero, dentro de nosotros, que somos nosotros mismos. No olvide, el traidor. Y el segundo, el externo, el diablo. Recuerde que este implacablemente no descansará hasta que pierda su alma. 6. Use el escudo de la fe en contra de la tentación. Escuche bien, cualquiera que sea su tentación puede ser conquistada por la fe en la muerte de Cristo. Efesios 6:16, por favor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, del maligno. Perdón. En un momento cuando estaba en este estudio, en este discipulado, yo decía, pero todo es malo, voy a caer igual. ¿Por qué? Porque no hay salida, porque no hay escape. Cuando estamos en medio de la tentación, cuando llegó la hora de la prueba, probablemente no tengamos escape. Cuando tenemos escape es cuando estamos alerta, es cuando estamos velando, es cuando estamos orando, es cuando estamos leyendo. Ahí. Después de eso, el diablo es implacable. Pero mientras estamos velando y orando, recuérdese de la cruz. La cruz, la fe en la muerte de Cristo, la cruz. Pero ¿qué sucede si fracasamos? ¿Qué sucede si ya no estuvimos atentos, velando y orando? 1. Ruega al Señor una y otra vez. 2. Acuda a Cristo. No se vaya donde el psiquiatra ni el psicólogo. Refúgiese en el Señor y acuda a Él. Ruega al Señor que tenga misericordia una y otra vez. 3. Mire confiadamente a aquel que ha prometido liberación y restauración. Él lo puede restaurar. Él le manda aflicciones para mejorarse, para mejorarlo a usted. Así es. Puede alterar cualquier cosa para que no sea tentado. Puede aplastar a Satanás. Él puede aplastar a Satanás. Le dará la gracia suficiente para no caer en ella. Así es. Y por último, Dios te hará más que vencedor. Ya fracasó, pero Él lo levanta. 4. Investigue, reflexione. ¿Cómo es que fue sorprendido por la tentación? ¿Cómo, cuándo, dónde y por cuál medio usted cayó en la tentación? Cuando lo determine, recapacite, confiéselo
y arrepiéntase de su pecado, Así es. esperando su restauración. ¿Qué pasa si usted no vera ni ora? Quiero que presten atención en estas 4 escenas. Primero, imagínese esto. Lo invitan a un hospital para que usted solo visite a aquellos enfermos terminales, personas muy delgadas, con la piel pegada a sus huesos, sin fuerza ni siquiera para hablar. No tienen fuerza para hablar, solo susurran. Así es. Algunos durmiendo porque están sedados, que es la única forma de mantenerlos vivos. Si recorre de cama en cama preguntando cómo es que llegaron a esa situación, cada uno le dirá en detalle su historia y probablemente esto lo haga a usted mucho más cuidadoso para no llegar a esa enfermedad. Se va a preocupar de su salud. Hospital. Recuerde la primera escena. La segunda. Lo invitan a un país donde todavía la ley permite la pena de muerte. En su visita se dirige a una prisión donde se encuentran todos aquellos condenados a muerte, los que se llaman los rematados. Cada historia lo hará temblar de espanto, de susto, y probablemente tomará las precauciones para no caer en esos errores descritos por esa gente que está ahí presa, privada de su libertad. La primera, el hospital. La segunda, la cárcel. Vamos a la tercera. Imagínese una reunión solamente de creyentes, como nosotros, que han caído en pecado. No somos nosotros. Los entrevista y le pregunta a cada uno cuál fue su pecado y cómo se sienten espiritualmente después de haberlo cometido. Sin duda todos a una voz le dirán que cayeron en la trampa del diablo y que su situación es nefasta. Hospital. Hospital, Cárcel. cárcel, Iglesia. iglesia, creyentes, Creyentes. nosotros. 4. Cuarto, le dan la oportunidad de visitar Del infierno. el infierno y ver las almas encadenadas en el sufrimiento y dolor. Qué cuadro, ¿no? Pero fíjese que eso no cambiará. Eso sí que ya no tienen vuelta. Ni siquiera clamar pueden, porque ya están ahí en el infierno, encadenados, llorando, sufriendo, lamentándose eternamente. El infierno. La primera, el hospital. La segunda, La cárcel. la cárcel. La tercera, La iglesia. la iglesia. El infierno. El infierno. ¿Quiere estar en el hospital? No. ¿Quiere estar en la cárcel? No creo. ¿Quiere cometer pecado? ¿Quiere estar en el infierno? Salomón nos habla en varias partes, ya lo leímos. Jesús dijo, verás llorar. Le dijo a los discípulos, Así es. lo predicaba. Por lo tanto, obedeciendo este llamado de Jesús es la única forma que Dios ha dado para preservarle de entrar en la tentación y caer en pecado. Distráigase e ineludiblemente usted caerá. Así es. Recuerde esto, Jesucristo siempre está mirándolo, siempre está viéndolo. ¿Usted cree que Dios no ve cuando la tentación se acerca a usted y usted está durmiendo? ¿Usted cree que no se contrista cuando Él ve cómo se acerca la tentación y usted no está preparado, no está alerta? Recordemos la iglesia de Sardis. ¿Cómo se sentiría usted si Dios le hablara así como le habló a la iglesia de Sardis? Dios disciplina a aquellos que rehúsan velar y orar. Así es. Aquí, en 2 Samuel 12, 7 al 19, ¿a quién cree usted que disciplinaban? Al rey David. Se le había olvidado. Ya lo había dado vuelta la hoja ya. ¿Ah? Lo había olvidado rapidito. Y viene el profeta y le cuenta una historia. ¿Qué dijo David? El tal es digno de muerte. El profeta dice, eres tú.
Qué difícil. Qué complejo es. ¿Qué salida nos da el Señor? ¿Qué salida Dios nos dará? Está buscarlo, el rostro del Señor, la santidad del Señor. Es muy extenso el tema, yo lo traté de hacer lo más rápido posible. Conversábamos con el pastor y en realidad estos 2 domingos podrían haber sido 4, 5 o 6 domingos. Pero la idea, hermana, hermano, amigo que estás viendo este video, es simplemente darte una alerta en medio de toda esta vorágine de maldad que hay hoy día en el mundo. ¿Sabe qué? Mientras analizaba y estudiaba este tema, me daba cuenta de lo mal que está el mundo y de lo fácil que es caer en la tentación y pecar. Y de que sinceramente, extraños para el mundo, podemos parecer bichos raros para el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama ni siquiera a tener conversaciones con personas extrañas. ¿Por qué? Porque de esas conversaciones salen cosas que nos apartan del Señor. Tengamos cuidado con esto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oramos al Señor. Señor, vamos a tu presencia para que tú nos ayudes, Padre. Así es, Señor. Tu palabra ha sido clara y no podemos, Señor, nosotros. Así es. El hombre, por esencia, por naturaleza, no puede, Señor, si no es por tu ayuda, si no es por tu divinidad, Así es. si no es por tu gracia, si no es por la fe, si no es por la cruz, si no es por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos para estar en comunión contigo, ayúdanos para estar en paz, Señor, con todo nuestro entorno, para que no haya ira, para que no haya avaricia, para que no haya, Señor, lujuria, para que no haya pecado en nosotros que nos aparten de ti. Ayúdanos en nuestra santidad progresiva, en nuestra consagración diaria. Ayúdanos para no dejar estos pilares fundamentales de nuestra espiritualidad. Ayúdanos a ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos, Así es, Señor. pero por encima de todo esto, mejores cristianos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo imploramos. En el nombre de Jesús. Amén.